Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy es el Banco Central Europeo y la semana que viene será la Reserva Federal de Estados Unidos. Los bancos centrales son los protagonistas, han entrado en escena en esta vuelta al curso. Álvaro Fernández Arrieta es codirector de Desarrollo de Negocio en Iberia de Capital Group. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, Susana. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, y sí que va a haber recortes de tipos de interés en Europa y también en Estados Unidos la semana que viene, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Yo creo que ya llevamos mucho tiempo hablando del tema de los recortes de tipos, esperando que se entre en este nuevo entorno. Y yo creo que sí, ambas áreas geográficas entremos en este escenario. Que bueno, vamos a ver poco a poco hasta dónde nos lleva, o sea, la velocidad de esas bajadas de tipos y sobre todo dónde acaban también y cómo va reaccionando la economía a esos estímulos de los bancos centrales. Mientras tanto, hay mucha liquidez y hay alto apetito por todo tipo de activos, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, todavía la liquidez se mantiene elevada, todavía quedan pues yo creo últimos coletazos de ahorro por parte de los inversores de ahorro post-COVID, pero nosotros lo vemos un poco más como un riesgo, o sea, no tanto un riesgo de perder dinero, evidentemente teniendo el dinero de liquidez, sobre todo con inflaciones que cada vez son más bajas, pero sí como un riesgo de perder rentabilidades a futuro. Si analizamos, ahora estamos prácticamente en máximos de liquidez, si cogemos los datos del mercado americano, de las reservas de efectivo de los inversores, estamos prácticamente en máximos. Y claro, si tiramos un poco de historia y nos vamos a ver cuándo fueron los dos máximos anteriores, pues yo creo que nos indica un poco en qué estamos, ¿no? Porque el máximo anterior al actual fue justo en la época del COVID, que coincidió prácticamente mes arriba y mes abajo con un tirón de mercados espectacular. Y el anterior máximo a ese nos tenemos que ir a 2009, que fue evidentemente después del año 2008, de la crisis financiera del 2008, y lo mismo, mes arriba, mes abajo, coincidió con un tirón de mercados brutal. Con lo cual, la historia te viene a decir que cuando se acumulan niveles de efectivo tan altos como los de ahora, los comportamientos de los mercados, los años posteriores, son bastante buenos. Y podríamos entrar en ambos, tanto en renta fija como en renta variable, quizás sobre todo en renta fija, donde la verdad es que el escenario pues es bastante halagüeño para el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué ese escenario es halagüeño para futuro si los tipos de interés van a bajar? Bueno, pues porque estamos el contexto en el que estamos ahora es un poco una alineación de estrellas. Si miramos, si nos vamos al año 22, que claro, pues la gente que haya tenido inversiones en renta fija los últimos 2 años, pues puede decir, oye, mira, es que yo con lo que he sufrido con mis fondos de renta fija los últimos años, pues mira, yo prefiero estar en efectivo ahora que bueno, poco a poco voy a ganar menos, pero sé lo que voy a ganar. Y entonces, si hacemos un poco de historia, ¿qué es lo que pasó en aquel entonces? Pues aquel entonces pasó que prácticamente se alinearon las estrellas, pero en el efecto contrario. Es decir, vivimos prácticamente una tormenta perfecta. Es decir, yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez aquí en tu programa, pero yo creo que es bueno recordárselo a la gente qué es lo que pasó y dónde nos sitúa ahora. Claro, lo que pasó entonces es que, digamos, de las 3 variables más importantes que afectan a la renta fija, que es 1, cuánto suban los tipos, 2, con qué velocidad suban, y 3, desde dónde suban, pues se alinearon cada una de las 3 peores opciones posibles. Es decir, los tipos subieron muchísimo en un cortísimo espacio de tiempo, es decir, la velocidad fue muy alta,
y además subieron muchísimo en un corto espacio de tiempo y prácticamente desde cero. O sea, lo peor que podía pasar. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que estamos en un escenario totalmente contrario. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo? Yo creo que cualquiera de las personas que has llevado a tu programa o a las tertulias en el último año y medio, yo el primero, habrá dicho que la renta fija ha vuelto. Y lo llevamos diciendo pues desde hace un año y medio. Y la realidad es esa, es decir, oye, el índice de bonos globales, se lo cogemos a los últimos 12 meses, a rentabilidades en torno a 7,5, si nos vamos al crédito global hemos estado alrededor del 9,5, y si nos vamos a high yield nos vamos prácticamente al 15%. ¿Por qué? Porque esto nos deja en unos niveles de cupones actuales pues muy atractivos, y esto es muy importante porque la historia también te dice que el rendimiento actual, o sea, el cupón de un bono actualmente está muy correlacionado con su rentabilidad a futuro, ¿no? Si miramos, por ejemplo, los bonos corporativos globales, pues simplemente nos vamos a investment grade, actualmente estamos en niveles alrededor del 5%. Luego esto, si la historia te dice algo, los últimos 20-25 años que hemos hecho análisis, es que esto te dice que aproximadamente esto se supone unas rentabilidades a futuro, los siguientes 5 años posteriores, pues rentabilidades similares a eso, entre un 5, un 6, 7, 8%, ¿no? O sea que, y lo que es importante también, Susana, es que tenemos unos cupones actuales pues muy atractivos, y la inflación ha bajado prácticamente a la mitad. Es decir, si cogemos los cupones que teníamos a final del 23, son niveles de cupón de entrada, más o menos similares a los actuales, pero la inflación es la mitad, con lo cual el rendimiento para un inversor a pie de calle es mucho más alto. Aún así, una de las variables son tipos de interés y lo que hagan los bancos centrales, pero la gran variable es la macroeconomía. Y aquí, aunque la inflación parece doblegarse, sí que hay dudas en cuanto al empleo, por ejemplo, en Estados Unidos, en cuanto al crecimiento a nivel global y especialmente en China, en cuanto a la evolución del precio del petróleo, como bueno, el tema geopolítico, ¿no? Que hay muchas incertidumbres por delante. No va a ser un camino fácil. Sí, pero bueno. No, totalmente, y yo creo que nunca lo ha sido, Susana. Siempre lo hemos hablado más de una vez, ya llevamos muchos años en esto y yo nunca recuerdo un camino fácil ni un camino de rosas, siempre hay incertidumbres. Yo creo que, por aterrizarlo un poco, yo creo que ahora básicamente estamos en dos escenarios posibles. Lo que habla todo el mundo es si vamos a entrar en una recesión, que hace un año, 2 años todo el mundo hablaba de recesión, o va a ser más bien un aterrizaje suave, ¿no? Para que la gente lo entienda, un aterrizaje suave de la economía es cuando pues la economía se ralentiza lo suficiente como para permitir que la inflación baje, pero sin llegar a entrar en recesión, ¿no? Y es el escenario en el que estamos ahora, y el escenario por lo cual Jerome Powell en la última reunión allí en Jackson Hole ya dijo que entrábamos en ese escenario y que por esto íbamos a empezar en un recorte de tipos. Realmente no existe una definición muy oficial, ¿no?, de lo que es un aterrizaje suave, pero básicamente es un poco cuando la economía crece, pero crece a un ritmo inferior a su potencial. Si hablamos de Estados Unidos, un poco el potencial de crecimiento está alrededor del 2%. Si ahora en este trimestre la economía americana crece a un ritmo inferior, aproximadamente al 1,5%, pues digamos que ya tendremos esa definición de aterrizaje suave, ¿no? ¿Qué es lo que supone esto? Pues que, los inversores que se esperan en este escenario, el mercado un poco descuenta que la Reserva Federal, que Jerome Powell, vaya a bajar los tipos pues entre 50 y 75 puntos básicos de aquí a final de año y otros 100 el año que viene. Nosotros pensamos que en este escenario pues es demasiado halagüeño. Nosotros pensamos que igual es un poco excesivo. ¿Y por qué? Pues porque, ahora vamos a entrar en un par de recortes de tipos y vamos a ver qué hace la economía entonces, ¿no? Sobre todo si la inflación manteniéndose mucho por encima del 2%, pues ya veremos. Es probable que en 2024 acabe con menos recortes de lo que esperábamos a principios del año, y a partir del año que viene ya veremos. Es decir, si vemos que una vez que se han recortado los tipos en Estados Unidos, si vemos que la economía sigue creciendo por encima de su crecimiento potencial, pues lo más probable, lo que pensamos, es que la Reserva Federal, pues pause un poco ese objetivo, convivamos con inflaciones más altas y que, pues que que deje a la economía mantener una velocidad de crucero, esperando a ver si es necesario bajar los tipos más o mantenerlos así.
En este entorno entiendo que renta fija sí, pero renta fija flexible y gestión activa al 300%. Pues absolutamente, Susana, y probablemente más que nunca. En un entorno como el actual, el análisis de todo, el análisis a nivel macroeconómico, el análisis a nivel geopolítico, y el análisis a nivel de activo y sobre todo el análisis bono a bono, el análisis de las compañías, el análisis de los emisores es fundamental. Es decir, entramos en un escenario, ya lo ves, donde hablábamos antes de las incertidumbres, los mercados pueden ir para un lado y para otro, con lo cual hay dos cosas, yo creo, clave en la parte de renta fija. Uno diría diversificación y la otra, como tú has dicho, flexibilidad. Lo que pasa es que también es importante para la gente que nos oiga, para los ahorradores, para los inversores. Yo creo que es importante que la gente invierta en aquello que sea diversificado y que sea flexible, pero que ellos entiendan. Es decir, flexibilidad no entendida como, bueno, yo dejo mi dinero en un fondo que puede hacer cualquier cosa y que puede ir a cualquier lado, y que luego es muy complicado para un inversor de entender qué es lo que le está pasando. Flexibilidad entendida como, bueno, pues como, oye, mira, yo invierto en los diferentes activos de renta fija, pues que, oye, puede ser bonos de grado de inversión, puede ser bonos de high yield, puede ser renta fija emergente, pueden ser titulizaciones, podría ser gobierno, pero dentro de unos límites claros, de manera que el gestor, en función de un poco cómo se vayan moviendo estos diferentes escenarios, pueda ser el que vaya un poco, pues haciendo las diferentes alocaciones a los diferentes activos, pero que yo como inversor tenga siempre una idea, pues más o menos clara de dónde está invertido mi dinero. Estupendo, pues ahí tenemos ideas, argumentos, tendencias y tenemos para formarnos Capital Ideas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Álvaro. Un placer. Muchas gracias a ti, Susana. Gracias, un placer, adiós, como Álvaro. Un abrazo. Chao, chao. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.